en Algo con R, aquí en FM La Tribu, ya se encuentra Sabrina Cartavia Groba, que es la subsecretaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y tenés un currículum muy largo, así que voy a decir eso solo. Abogada, feminista. ¿Cómo estás, Sabrina? Muy bien, gracias por la invitación. A vos por venir. Una curiosidad que sí encontré es que, ¿es verdad que la revista Time dijo que eras una referente para las futuras generaciones? Sí, en el 2018 la revista Time tiene unas listas, viste que sacan listas de cosas. Sí. Y una de las listas que tienen son los líderes de la próxima generación. Y bueno, en ese momento me eligieron, pero yo entiendo que también me eligieron porque era un reflejo de algo que estaba pasando en la Argentina en 2018 con el movimiento de mujeres, aborto, y creo que eso fue, viste, como una conexión de que yo fui vocera internacional de Ni Una Menos Argentina y quedé ahí como en un radar y bueno, se me dio a mí, pero se le podría haber dado a otra. Con lo que dijiste pareciera que los vientos de la historia han cambiado y eso no será, pero bueno, después podemos retomar esto de nuevo. O está volviendo, ¿eh? Por eso, digo, ¿no? Quizás no bajemos los brazos. Sería tal vez un poco auspicioso para el futuro. Después nos permitimos soñar un poco con esto, porque pensaba una pregunta para el cierre que me encantaría conocer tu respuesta, pero primero vamos con cosas más pequeñas, para conocer mejor la audiencia, y yo también, de hecho. En el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires dice oficialmente: desarrollamos políticas integrales para la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural entre los géneros. Transversalizamos el enfoque de género en el Estado provincial. Si podrías especificarnos mejor, en concreto, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas integrales, las intervenciones judiciales que hacen desde el Ministerio de la Mujer? Bueno, hacemos muchas cosas, pero quizás el ejemplo que para mí es muy claro de por qué es importante tener este tipo de estructuras en el Estado, es todo un trabajo que se hizo en relación con el incumplimiento de la cuota alimentaria. Un problema que no es una novedad, es algo que es muy conocido, que ha, digamos, cruzado la vida de muchos niños, adolescentes, niñas y madres que llevan adelante el cuidado en completo abandono. De hecho, podemos pensar que el abandono parental es preexistente al Estado-Nación. O sea, es algo que transitamos casi sin cuestionarlo. Entonces ahí me parece que fue muy importante tener un ministerio que pusiera el ojo en ese problema. Y en ese sentido algo que nosotras hicimos fue una investigación que fue pionera para justamente poder entender y tener datos de cómo funcionaba la dinámica del incumplimiento y sobre todo generar un dato que no te voy a decir que nos sorprendió, pero que sí nos impactó, y es que bueno, llegamos al dato de que en el 66% de los casos, o sea, más o menos en 7 de cada 10 casos, cuando una pareja se rompe hay incumplimiento alimentario. Esto era tan novedoso que cuando se lo mostramos a UNICEF se quedó muy sorprendida. Incluso, digamos, hay un artículo en la Convención de los Derechos del Niño que habla de incumplimiento alimentario, pero sin embargo UNICEF nunca había medido esto y no era un problema solo de la Argentina, es un problema global. Entonces tiene que venir justamente una estructura, políticas de género, que tenga un ojo en problematizar aquello que es naturalizado y que pasaría, viste, como por abajo del radar. Claro. Entonces lo que hace es un radar, de alguna manera, ¿no? Entonces dice, bueno, acá hay problemáticas de género. Entonces sobre estas problemáticas tenemos que tener primero diagnósticos sólidos para poder generar política pública y después tener nuestras líneas de base que indican si efectivamente lo que estamos pensando como soluciones traen esas mejoras a la vida, porque como somos el Estado no nos podemos quedar con esta cuestión de, bueno, visibilizamos. Tenemos un mandato de optimización sobre la realidad. Eso implica, tenemos que hacer cosas concretas que cambien esa realidad y si las cosas que estamos proponiendo no la cambian, ajustarlas. En esas intervenciones vos te mandaste una por la cual te tiraron con de todo y la explicaste, a mí me asombró mucho, que fue de bloquear cuentas de empresa, ¿no? A ver, ¿podés desarrollar eso? Bueno, una de las cosas que, cuando hicimos esta investigación, una de las cosas que surgieron ahí, que emergieron, fue que el incumplimiento alimentario no es solamente una acción individual que hace un varón en una cuestión privada contra una mujer particular. En realidad lo que vemos es que hay un manto de impunidad. Y esa impunidad se va metiendo en diferentes lugares. La tenés adentro del Poder Judicial, pero también la tenés con los empleadores. Y una de las cosas que descubrimos fue que es muy frecuente que los empleadores tienen diferentes formas de apoyar el incumplimiento alimentario. Una muy clara, cuando vos tenés una orden judicial que dice, bueno, reténgase del salario, el empleo registrado que tiene una persona, un porcentaje para pagar la cuota alimentaria, hay una típica maniobra que es decirle al empleador, bueno, si yo tengo que cobrar 100, por decir algo,
decí que cobro 60 y el resto me lo das en forma no registrada, entonces ese 20-30% va a bajar. Esto es una maniobra súper, pero súper extendida. Otra cosa que también descubrimos fue que había muchas empresas que cuando el Poder Judicial les mandaba esta orden justamente de decir retenga un porcentaje, o no lo retenían, y había que insistirle muchas veces, e incluso encontramos una empresa de colectivos de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir la empresa, pero pueden llegar a imaginarse cuál es una de las más importantes y quizás tiene vínculos con el Ejecutivo Nacional, Mira. que retenía, pero nunca le depositaba a las mujeres. Ajá. O sea, doble avivada. Doble. En ese caso, nosotras lo que dijimos fue, bueno, cuando los empleadores son solidarios con la irresponsabilidad, o sea, incumplen de manera solidaria con quien es el principal incumplidor, también pueden entrar al registro de deudores alimentarios, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y creo que el caso del cual vos hablas es un caso de otra provincia, que no es de Buenos Aires, sino que fue de Tucumán. Donde también lo que empieza a pasar es que cuando nosotros ahora esto lo dejamos en una norma, no es parte de la ley, entonces es universal, lo puede hacer cualquier juez o jueza en la provincia de Buenos Aires, pero también lo que fuimos haciendo fue receptar prácticas, cosas que habían funcionado para justamente ponerle un límite al incumplimiento. Hace pocos días en La Plata participaste junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra Estela Díaz del 5º Congreso de Políticas para la Igualdad. Encabezaste ahí un panel sobre un estudio, ¿no?, del uso de Internet, jóvenes, la inteligencia artificial en torno a la educación sexual integral. ¿Nos actualizás un poco qué vienen viendo en la provincia? Ese informe va a ser una bomba. Sobre redes sociales, jóvenes, sí. IA. Lo que hicimos fue una mesa de trabajo con organizaciones que trabajan en el tema de infancia y un cruce con justamente el uso de estas tecnologías. Nosotros ya tenemos unos datos preliminares, que hicimos un estudio de caso, donde tuvimos una encuesta donde participaron más de 2.000 pibes en 85 municipios de la provincia de Buenos Aires, y además lo que hicimos fue unos focus groups, para poder profundizar en esto que los pibes habían manifestado en las encuestas y también para contrastar, porque una cosa es lo que te dicen en la encuesta, después otra cosa salen en los focus, y es muy interesante de trabajar con esas metodologías. Tenemos unos datos que no te puedo decir porque los vamos a sacar más adelante, que son muy interesantes sobre cómo está impactando. Nosotros hicimos un foco sobre la educación sexual integral porque tenemos un programa que ya viene hace muchos años trabajando que se llama ESI con Amigues, que justamente lo que propone es la educación sexual integral por fuera de lo que son los ámbitos educativos, la proponemos en los ámbitos comunitarios y entre pares. Entonces, en virtud de eso, siempre hicimos diagnósticos participativos. Entonces, le preguntábamos a los pibes qué temas te interesan, para justamente poder dar esos temas y no imponer nosotros las temáticas. Te voy a dar un datito nada más, que no debiera decirlo, pero lo voy a decir. Tenemos la primicia. Tienen la primicia. La mayoría de los varones contestaron que no les interesa nada, ningún tipo de contenido sobre sí. Pero después cuando profundizábamos sobre, por ejemplo, quiénes eran los influencers que más consumían, nos recomendaban a algunos. Nosotros les dijimos, como hicimos un campo libre, que fue como, decinos, recomendanos influencers, el que más te guste. Apareció mucho uno en particular, que si bien, digamos, no habla de sí habla sobre mandatos de masculinidad y refuerza todo el tiempo determinados mandatos. No de forma crítica, no, los refuerza. No, los refuerza. Okay. Entonces lo que veíamos era, claro, no les interesa para nada, digamos, o declaran que no les interesa para nada el contenido de sí, pero por otro lado están consumiendo contenidos que tienen que ver con sexualidad. Como si la colimba no fuese una educación integral también, ¿no? Claro, exacto. Claro. Cómo van funcionando los dispositivos que van formando la realidad de los jóvenes. Y bueno, entendemos que el uso de Internet, de redes y de IA está cambiando radicalmente la vida de las personas y por supuesto, y sobre todo te diría, la de los adolescentes. Y estos tecnomagnates y el código acá. Sí, los tenemos viviendo aquí, decidiendo cuándo no entran periodistas porque él va a ir a la Casa Rosada. Peter Thiel ahí en Barrio Norte viviendo, que son un poco los que manejan el algoritmo que no es para nada neutral. Manejan el algoritmo que no es para nada neutral, pero también, digamos, después te pueden empezar a manejar un país. Justamente yo hace poco vine de Honduras, un país donde Peter Thiel ya tuvo su experiencia. Y ellos ahí generaron una cosa, voy a decir, un régimen especial que se parece mucho quizás al Super Rigi que está dando vueltas, que se llama sedes, que son zonas de incentivo económico, de crecimiento económico. Tenían como un nombre de ese estilo, que básicamente lo que planteaba es que no existe soberanía del Estado en determinados lugares, es el sueño libertario.
O sea, pagan creo que un 1% de impuestos, no hay normas legales. Y fue muy interesante porque ellos quisieron ahí hacer en una isla que se llama Roatán, una ciudad-empresa, que se llama Próspera. Y tenían todo un plan de ciudad-empresa. Se desarrolló durante 4 años, cuando después Xiomara Castro asume el gobierno, ya no es más la presidenta, la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de ese régimen, entonces se van de ahí. Pero ¿sabes qué fue lo de que desarrollaron durante 4 años? Ningún empleo, digamos, nada de lo que se promete, sino que se pusieron a hacer investigaciones científicas, no reguladas, bioinvestigación, genética. ¿Cómo? Me suena a Eichmann esto, Mengele. Algo de eso quizás hay. Hicieron muchos experimentos genéticos. Porque también una de las cosas que tienen estos megamagnates es que están obsesionados con la última frontera que les pone la realidad, que es la muerte. Claro, sí, hay algo de ciencia ficción ahí, pero decime si no estamos viviendo en una de ciencia ficción, ¿no? Black También Mirror. Cuando ves a los robots. Sí. Algo un poco más mundano que te pasó hace poco en TN, ¿no? Tuviste y te invitaron a un supuesto debate sobre si la baja de natalidad en Argentina es o no causa de la legalización del aborto, a partir de dichos de Milei, que, bueno, ya sin atender a análisis demográfico ni a fechas, ya dio respuesta y sancionó como si fuese... Atendiendo a lo que le dicen en la Fundación Faro. Claro, sí, desde ahí Agustín Laje, ¿no? Y claro. Bueno, un poco si reponés esas observaciones de ese debate y de Yapa, ya que está, ¿no? Hubo ese día una escena un tanto patética, si nos contás lo inesperado que irrumpió en ese debate. A mí ya me llamaron varias veces de TN, como en estas propuestas de debate. Siempre pregunto con quién voy a debatir y... Bueno, algunas veces les dije, no, muchas gracias, me retiro. Acá tuvimos un intercambio, de repente no conseguían a ninguna persona para entrar al debate, pero me dijeron que iba un demógrafo, lo googleó el demógrafo, era una persona que efectivamente era un demógrafo, viste que, o sea, se manejan por las normas de la ciencia. Entonces vos decís, bueno, listo, con un demógrafo yo hablo. Y por supuesto que el demógrafo es fantástico lo que decía, no decía ninguna ridiculez. Y cuando llegamos ahí, el demógrafo y yo, de repente el demógrafo me dice, me parece que nos pusieron a alguien más, y era este tipo, que la verdad es que, nada, o sea, lo que también fue muy llamativo fue que la entrevista duró 15 minutos, el tipo de la Fundación Faro habló 10. Ajá. Los periodistas yo entiendo que estuvieron muy bien, o sea, todo el tiempo lo dejaron en evidencia. Después hay decisiones que son, viste, más de la línea editorial que toman los productores, ¿no? Que tal vez sí, claro. Y que los periodistas ahí son laburantes, también tiene eso, ¿no? O sea, vos sabés que ahí hay laburantes. De hecho, yo creo que la productora que me convocó a mí lo hizo con la mejor de las intenciones para balancear, ¿no? Una conversación. Entonces, dije, bueno, listo, estábamos ahí, esto fue una emboscada, pero bueno, ya estando en la emboscada tuvimos que esto de sobrellevarla, ¿no? Navegar sobre la emboscada. Y yendo a estos argumentos con los cuales se desarma bastante el mito de por el aborto hay una caída en la natalidad y no hay bebés. Podemos... Sí, bueno, a ver, eso no es así, porque la natalidad está cayendo en todo el mundo, en países que tienen regulación de aborto que permite y es legal, como la Argentina, y en países donde el aborto no es legal. Entonces lo que vemos es que no está ligado estrictamente con que haya o no posibilidad de acceder a un aborto. Se está investigando cuáles son las causas. O sea, no es que hay una única respuesta que te diga por qué está bajando la natalidad. Podemos tener intuiciones, ¿no? Y la verdad es que hay que tener, ser muy valiente para en un momento mundo, voy a decir, no solo país, lo estamos pasando muy mal en la Argentina, pero lo están pasando mal en todos lados. O sea, estamos en un momento donde la concentración de riqueza está llegando a unos límites inimaginables, donde nos están diciendo todo el tiempo que la IA va a revolucionar el mundo y que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Donde hoy en día hay muchos lugares que están empezando a sufrir los efectos de lo que está sucediendo en relación con el clima, digamos que eso nos va a llegar a todos más tarde o más temprano, es algo que vamos a tener que también sobrellevar como humanidad. Es como que creo que la humanidad está en un momento muy desafiante, donde se terminaron las reglas en relación con las guerras, ¿no? Antes teníamos como algún tipo de sistema, estaba la ONU, había algo ahí, ahora eso está desatado y estamos viendo que... Un genocidio es televisado. Sí, eso está pasando a ojos de todos con ese sistema que armamos, y ese sistema surgió justamente para evitar el genocidio. Ese sistema está mostrando sus límites.
Y bueno, no está fácil, ¿no? Tener el deseo de traer gente más vulnerable, como son los bebitos, al mundo. Y eso, bueno, hay que tenerlo en consideración. Y ahí creo que también se suma algo más, y es también una toma de conciencia global de las mujeres del lugar subalterno en la cual las coloca la maternidad. No porque no deseen la maternidad, o sea, yo creo que sigue existiendo el deseo, pero nos han cagado históricamente mucho con eso. Y también como argumento para decirle al presidente, pedazo de pancho, viene cayendo desde 2014 la natalidad en todo el mundo y el aborto se aprueba ¿no? Ya en 2020. No le da ni por el claro, número, no. O sea, no da. Está muy forzado el argumento. Es cuestión de números. Dijiste que hay que ser muy valiente para traer y esta pregunta también requiere de a ver qué hacemos con esa valentía, ¿no? Capaz es hasta inocente la pregunta. Pero bueno, no veo por qué no tener ambiciones y ser osados para imaginar. Te la pregunto de dos maneras. ¿Cómo te imaginás un mundo sin patriarcado? ¿Y cómo se acaba con esa desigualdad de género, violencia machista, transfemicidios, el patriarcado? Uy, me lo imagino como un mundo sin abogados. Todos bailando en ronda. Mira, no sé si vamos a tener un mundo sin patriarcado. También entiendo, digamos, que hay algo del ser humano pero del que seamos humanos, donde tenemos una herencia cultural muy fuerte, ¿no? O sea, Occidente es muy patriarcal. O sea, las bases de nuestra cultura son completamente patriarcales, desde pensar la mitología, pasando por el derecho romano. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos o no nos damos cuenta de una partitura que tocamos, que tiene que ver con eso, ¿no? Y bailamos todos con esa musiquita, y es una musiquita sobre la cual no hay reflexión y que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, como primero sostener, pensar en eso, ¿no? Como las raíces de Occidente, como Occidente es patriarcal. O sea, te lo hago y con esto cerramos. Tipo ejercicio de primaria, complete la oración. Para empezar a tirar al patriarcado, 2 puntos, raya, completar. Los cuidados. Trabajar sobre los cuidados. Me parece que eso es lo central. Yo creo que estamos en un momento donde se está exacerbando el patriarcado. Todas estas cosas que decimos, ¿no? Atentan contra la sustentabilidad, contra la vida. Entonces me parece que justamente no hay nada más patriarcal, digamos, que esa violencia que se empieza a desarrollar sobre todos los cuerpos, no solamente sobre los cuerpos feminizados, y que justamente la clave está en los cuidados y en poder pensar en vidas más sustentables. Y probablemente está muy alejado de la lógica capitalista, del éxito que tenemos en este momento. De unos pocos con todo y ese individualismo. Sabrina Cartavia Groba, la subsecretaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Te doy las gracias, Sabrina, por esta visita. A ustedes por invitarme. Aquí en Algo con R, revisémonos.